Noticias y al análisis en Impacto Informativo. 18:46. Saludamos a nuestro último invitado en esta noche, es el empresario Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, gracias por conectarse, gracias por la entrevista. Quisiera una primera reacción tuya a esto que acaba de tener lugar en la Asamblea Nacional, esta ratificación del acuerdo con Costa Rica. Lo hemos comentado con uno de sus negociadores, el exministro de la Producción, Daniel Legarda. ¿Qué te parece? ¿Estos son realmente oportunidades para el sector empresarial? Al fin estamos retomando esa visión pragmática de cómo seguir adelante en el país. Al fin, después de 23 años de miopía, ¿vamos por la ruta correcta? Bienvenido. Estimado Edgar, buenas noches con todos quienes nos siguen a través de redes y a través de la radio. A ver, en un tema real, los acuerdos comerciales han sido una política de Estado estable, probablemente una de las contadas políticas de Estado estables que ha tenido el Ecuador en los últimos 10 o 12 años. Hablamos de Europa, hablamos de EFTA, hablamos del Reino Unido, hablamos de Chile, hablamos de China. Lamentablemente México se nos cayó en el tema de apertura comercial. Y yo creo que los acuerdos comerciales son oportunidades que también nos generan retos. Hay que hacer el trabajo casa adentro también, o sea, pero eso ya nos corresponde a nosotros. Pero es que es absolutamente necesario hacer eso, porque sería el colmo que ya teniendo instrumentos de libre comercio, acuerdos comerciales con China, con Costa Rica, no se los aproveche, pues. Exactamente, y hay que entender algo que a veces no nos es tan evidente. El acuerdo comercial, o en el caso de la China, el Tratado de Libre Comercio, son mecanismos comerciales de intercambio. No es que, a ver, yo puedo exportar esto y solamente por eso me ocupo, sino también hay que ver las oportunidades que los acuerdos nos abren hacia qué podemos importar, no solamente en productos o materias primas que van a llegar, sino también en tecnología, en servicios, en un sinnúmero de otros aspectos que un acuerdo comercial se contempla, que no necesariamente los tratados de libre comercio solamente. Y en tratados de libre comercio y en acuerdos comerciales también hay productos sensibles, también hay productos con desgravación. O sea, te pongo un interés, un arancel del X% y en el plazo de 10, 15, hasta 20 años lo vamos bajando, o se acuerda cómo reducir ese arancel. Eso lo tenemos en un sinnúmero de acuerdos. Está Mercosur también, está la Comunidad Andina. O sea, yo personalmente creo firmemente en los acuerdos comerciales, porque también creo firmemente en la capacidad productiva del Ecuador y cómo ha demostrado su excelencia en los productos que se ha metido. Bueno, y la idea es ir generando ese espíritu del emprendimiento, ese espíritu del desafío. Creo que eso nos hace falta a todo nivel en el Ecuador. Y estamos en uno de esos desafíos, pues en la consulta popular, el presidente de la República le está proponiendo al país, le está proponiendo a los ciudadanos, ante el desempleo creciente, ¿no es cierto?, ante la falta de trabajo, le está proponiendo una alternativa. La contratación por horas, el trabajo por horas. Al momento hay un debate que va creciendo, ¿verdad? Las centrales sindicales, la CONAIE, los sectores denominados de izquierda, demonizan la pregunta que se va a plantear el 21 de abril y dicen que es una regresión en derechos. Entonces, ¿cómo debe ser interpretada la pregunta, Rodrigo? A ver, el tema de regresión en derechos parece que es un discurso típico de los sindicatos, cuando lo que no están viendo es que estamos no hablando solamente de derechos de quienes tienen empleo, sino también deberíamos hablar de los derechos de las grandes mayorías que no lo tienen. Pre-pandemia teníamos un 38% de empleo pleno.
Con la pandemia, obviamente, la situación se complicó fuertemente, pero ya en estos 2 últimos años nos damos cuenta que entre el 33, 34%, algo subimos al 35% y volvemos a bajar, ya no se está generando más empleo. Tenemos que entender que el mundo ha cambiado, que hay procesos de automatización, de robotización, de digitalización, que también van a desplazar empleo y que debemos buscar nuevas herramientas de generar capacidades para nuevos trabajadores. ¿O es que la infraestructura productiva del sector privado ya tiene su tope, ya no puede generar más? Esto versus la realidad que vivimos, la crisis que vivimos. Yo creo que se puede generar más empleo, pero no podemos esperar que la misma empresa genere más empleo solo por sí sola. Y hay empresas que yo he visto y lo vi en pandemia, entre contratar 5, 10, 15 colaboradores, más bien están viendo cuánta inversión pueden hacer para automatizar procesos e inclusive entrar a sistemas de producción 24/7 sin recargas laborales. O sea, es que esto es producción y aquí hay que ser un poco pragmático. No podemos seguir oponiéndonos a todo. Y el trabajo por horas, que si bien podemos reconocer que tuvo bemoles en el pasado, pues necesitamos encontrar cómo esos problemas que hubieron, pues sean subsanados, pero no podemos seguir satanizando modalidades contractuales como fue en su momento la tercerización, como fue el trabajo por horas, como fue el contrato de plazo fijo. Además, recordemos que el primer contratador de plazo fijo a través de contrato ocasional es el Estado ecuatoriano, con una norma que no se puede contratar más de 2 años. Pero vamos a escarbar nomás. En cualquier institución, ¿cuántos años están los contratos ocasionales con la misma persona? Entonces, eso demuestra que la ideologización del empleo no abona a soluciones. Tenemos que entrar a modelos más flexibles, no precarios, pero sí flexibles, donde se respeten los derechos laborales, pero busquemos formas de adaptación para que desde el lado del trabajador encuentre espacios de empleabilidad y desde el lado del empleador pueda también encontrar los espacios para que los trabajadores puedan estar ahí tranquilamente cumpliendo con los derechos. Algunas cifras oficiales que entiendo no han cambiado en el periodo de Daniel Noboa hablan de que de cada 10 ecuatorianos, 7 están desempleados. Entonces, si a esos 7 ecuatorianos les ofrecen la posibilidad de trabajar por horas, porque al momento no tienen trabajo, bueno, pues no queda otra opción. Y ojo, yo personalmente no es que creo que se aprueba la consulta, se reforma el Código del Trabajo e inmediatamente vamos a salir del 30 al 60% de empleo pleno. Eso permitirá mejorar unos 5 o 6 puntos, porque también hay otros aspectos que están en juego, que es estabilidad normativa, que es confianza, que es no más reformas laborales, por favor, reformas tributarias, perdón, porque esos cambios normativos generan desconfianza para el inversionista y el empleo no se genera por generación mágica. El empleo se genera por efecto de la producción y la producción se genera por efecto de la inversión y la inversión se da por efecto de confianza. Entonces, y fui al revés de lo que usualmente menciono, pero sí creo que es importante encontrar mecanismos más pragmáticos de ver la contratación, en que el trabajo por horas es uno de tantos. Pero pensemos, yo no solamente quiero pensar en los 3 de cada 7, sino quiero pensar en los 7 de cada 10 que buscan espacios laborales y que buscan espacios laborales en un mundo cada vez más competitivo y en un mundo cada vez más globalizado y más automatizado. Tenemos cifras de las últimas horas. La Cámara de Comercio ha promovido una encuesta y según esta, el 75.5% de los consultados están a favor de la contratación por horas. Es un número bastante grande. Quizá esto puede servir no solamente para el plebiscito de 21 de abril. De pronto, concentrémonos en el mediano plazo
y hagamos las reformas laborales que necesita el país, porque esta serie es una nada más. Se necesita hacer algunas, se necesita renovar un esquema normativo que va a cumplir un siglo. Tenemos que actualizar el sistema normativo. El que sea viejo no lo hace mal. El que queramos mantener la misma visión del año 38 del siglo pasado es lo que lo hace mal. Porque si reformamos el código pensando en la misma lógica del año 38 o del año 30, pues dejemos como estamos y estamos mejor. Y he visto varios proyectos de ley en la Asamblea que va en esa misma línea, ¿eh? Una radicalización de la rigidez laboral, cuando el mundo cada vez es menos rígido y es más flexible. Y algo que sí quiero mencionar, que creo que es importante, toda reforma en materia de Código del Trabajo tiene que ir acompañada de una reforma en mecanismos de afiliación al Seguro Social. Porque si yo te digo, vamos a hacer contrato por horas, y el Seguro Social te dice, ok, perfecto, pero yo no le puedo aceptar la contratación por horas o el aporte por horas, hasta ahí llegó la contratación por horas. Claro, por supuesto. Y eso ya pasó en el empleo parcial permanente. Así es. O sea, tiene que haber una reforma al estatuto del IES también. Y el tema laboral y el tema de seguridad social son dos hermanitos que van de la mano, son dos siameses. Si se les pretende hacer cambios solo al uno y no al otro, la vaina no funciona. Y esto de aquí yo no sé cómo explicarlo, pero en los últimos 5 gobiernos o 4 gobiernos al menos se lo han manejado como que fueran en andariveles distintos, ni siquiera paralelos, sino como que cada uno fuera por su lado. Es que puedes caer en la ilegalidad, gravísimo, ¿no? Si le das trabajo por horas a la gente y no le das alguna protección de la seguridad social que se genera con aportes, eso es ilegal y además es carente de práctica. Es ilegal, pero a lo que yo voy es que la seguridad social no se actualiza en las mismas funciones de lo que se actualiza el Código del Trabajo. Eso es lo que yo te decía. Yo te contrato 2 horas diarias por 5 días de la semana. Y el IES me dice, no, usted tiene que aportar por 8 horas diarias, 5 días de la semana. O tiene que aportar por 4 horas diarias más un costo adicional. Ahí se le resta eficacia a la reforma. Le matas a la reforma, claro. Perdón, lo sincero, matas la reforma. Y eso nos ha pasado ya, y hablo como país, nos ha pasado en varias reformas, que se ha buscado la flexibilización, o se ha buscado mecanismos más flexibles, pero que no han ido de la mano con el hermano siamés, porque están pegados el tema laboral con el tema de seguridad social. Bueno, estos que sean insumos que sirvan para seguir dialogando sobre el tema de la contratación por horas. Pero tú hace un instante hablabas de que paren las reformas tributarias, ¿no? Porque generan muchos problemas, hay una inseguridad jurídica constante. Está por ponerse en vigencia el 1 de abril estas contribuciones aprobadas por el legislativo. El ejecutivo solo quería subir el IVA, pero en el legislativo le obsequiaron 4 cosas más. Y una de ellas es una contribución a las utilidades de las empresas. Yo te pregunto, las empresas tienen que pagar esto, no les queda otra alternativa, pero esto también les va a afectar a los trabajadores, ¿no? Y su 15% de las utilidades, ¿o no? Esas utilidades van a salir de lo que le queda a la empresa. Eso lo que va a matar es a la confianza para reinvertir de las empresas. Porque aquí creemos que se le puede ahorcar al sector privado como les da la gana. Y lo que hay que hacer y que hay que pedir es, por favor, estabilidad normativa. Pongamos unas reglas del juego de pronto feas. Ya, pero digamos que esas reglas del juego feas se van a mantener por 10 años. Y van a tener, digamos, un incremento por inflación o alguna, no sé, vas a un ajuste donde la regla del juego se te mantiene a 10 años plazo y la revisas en 10 años. Pero como estamos, lo que pasa es que no terminas de aprobar una reforma tributaria que ya estás montándote en la otra. Así es. Tan es así que tuvimos una reforma, no mala, yo sí el tema de la contribución de las empresas,
¿cómo es que les llamaba? Autorretención. La autorretención. La autorretención le resta liquidez a las empresas. Son 190 millones ahora, al mes, pues. Claro, y ahora que le restas liquidez a las empresas, además le quitas utilidades. Con un detalle, la autorretención se paga sobre factura emitida, no sobre factura cobrada. Y las formas de pago no son contra factura presentada. Hay 30, 60, 90 días. Hay otros que pagan cuando pagan. Ni hablar del Estado, es uno de los principales deudores. Este paga en años. Entonces, a eso vamos. Entonces, si tú tienes estos mecanismos ambiguos, discrecionales, cambiantes, lo único que haces es frenas la inversión. Y si recordamos del Ecuador, los últimos 24 años, salvo el oleoducto de crudos pesados, como inversión extranjera directa es la única que ha habido. Lo que se ha pedido desde hace más de una década. Es básico, es sencillo, dejen trabajar. Por favor, dejen trabajar. Ya no se pide más. Poder trabajar y ya. No nos den nada. No nos quiten más. Y con una sola nota para cerrar. A la CONAIE, por favor, defienden el ambiente, defienden a la Pachamama. Que por favor hagan conciencia, como está publicado el día de hoy. 25% del diésel se va en contrabando. Dejen de oponerse a la eliminación de subsidios, porque ahí está el mayor desangre que tiene el Estado ecuatoriano, que tiene el fisco y que por ende tenemos los ecuatorianos como ciudadanos. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias. Siempre importantes tus criterios. Gracias por la charla. Te agradezco, Edgar, y a Sucesos. Un abrazo. Muchas gracias. El empresario Rodrigo Gómez de la Torre, hablando sobre la contratación por horas, sobre este acuerdo con Costa Rica ratificado hoy en la Asamblea Nacional y una serie de reflexiones que es importante tomarlas todos en cuenta. Y hasta aquí va Impacto Informativo. Les quiero agradecer por su gentil sintonía. Impacto Informativo tiene el auspicio de Suzuki, redefine hasta dónde puede llegar con The Nexus Cross Limitless, un SUV de alta gama, potente y sofisticado. Encuéntralo solo en Suzuki Stores. Suzuki, The Next Level. Nos volveremos a encontrar el día de mañana, a las 18 horas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción